Hablar inglés puede ser muy difícil, o mismo en tu propio idioma. Por ejemplo, cuando tienes que hablar en público o en diferentes momentos de tu vida en los que deberías haber hablado, pero te guardas tus pensamientos para ti mismo. Yo, por ejemplo, era tan tímido que hasta me daba pena saludar. Hasta que un día recuerdo, llegué a una cita médica, había gente esperando, yo llegué, me senté y una señora dice, chico, ¿por qué no saludas? Yo le digo, disculpa, es que soy tímido. Y la señora me responde, hay una gran diferencia entre ser tímido y ser grosero y tú acabas de ser grosero. Desde ese día empecé a saludar. Ahora, retomando el tema de las experiencias más frecuentes sobre personas que están aprendiendo inglés, es que se bloquean al hablar inglés. Y puede ser que ya estás en un nivel intermedio avanzado, pero tampoco consigues hablarlo. Entonces, cada persona puede tener razones diferentes, así que hoy vamos a ver diferentes razones y te voy a dar algunas ideas para solucionarlo y quédate hasta el final, porque la última es una de mis favoritas. ¿Estás listo para aprender ese idioma que tanto amas? Dejar atrás tus miedos, hablar con confianza, hacer nuevos amigos en otros idiomas, tener experiencias increíbles, tal vez descubrir un nuevo pasatiempo o lograr metas en otros idiomas. Cada semana en mi podcast te daré los mejores consejos, estrategias y mentalidades para ayudarte a pasar de no hablar ese idioma que tanto amas a hacer que tu voz sea escuchada por todos. Aprenderás a detener esos pensamientos negativos, a evitar procrastinar y a enfocarte en lo que quieres decir sin importar lo que otros piensen de ti. Aquí te contaré todo lo que nadie te cuenta de una manera fácil, realista y con talleres prácticos cada semana. Aprender un nuevo idioma es como una montaña rusa, llena de altibajos, giros y vueltas y muchos gritos. Es toda una aventura. Y yo sé que estás listo para esta aventura. Ahora, una de las cosas que tal vez estés necesitando hacer es cambiar tu actitud hacia los errores. Ten en cuenta que sentirse nervioso es una reacción normal a lo que está por suceder y que incluso los oradores experimentados, ellos sienten lo mismo también. Ellos se sienten mal por tener errores o pueden sentirse muy nerviosos al tener que hablar en público o al tener que hacer algo importante. Pero la diferencia es que ellos ya saben cómo manejarlo. Ellos ya no piensan que tienen que ser perfectos, porque pensar eso solo aumenta tu ansiedad. Recuerda que los pensamientos son poderosos y ellos son los que crean las emociones. Si tú no piensas que está mal, entonces no te vas a sentir mal. Ahora, si intentas pensar que tu objetivo de tener errores es enseñarte algo nuevo a ti mismo, solo eso, no tienes que pensar nada más, intenta no pensar nada más. Eso te va a ayudar a sobrellevar los errores que tienes día a día. Y además de que vas a aprender mucho, pero mucho, porque recuerda que solo puedes mejorar después de haber tenido errores. Otra cosa que esté pasando es que todo el tiempo tengas ese sentimiento de ser juzgado. Esa es otra habilidad que hay que manejar. Cambiar esos pensamientos negativos que tienes en la cabeza acerca de lo que los demás están pensando de ti. Una de las formas para entrenar esta habilidad es interrumpiendo los pensamientos. Es decir, cada vez que estés pensando, que te des cuenta que estás pensando sobre qué está pensando el otro, para de pensar eso. Y puedes empezar a pensar algo positivo o empieza a pensar en otro tema completamente diferente. Y eso definitivamente va a mejorar tu confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú no piensas que es contigo, tú no te sientes mal. Y ese es un ejemplo que escuché de Brooke Castillo, que es una profesional en coach. Ella dice, si alguien te dice que tu cabello azul es feo, y digo este ejemplo pensando que tú no tienes cabello azul, ¿no? Entonces, si alguien te dice que tú tienes cabello azul y tu cabello azul es feo, tú no te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque tu cabello no es azul. Entonces, me hago entender porque tú sabes que no es verdad. Entonces, ese ejemplo sirve para entender que cuando no crees lo que los otros dicen de ti, no te vas a sentir mal. O no empiezas a pensar cosas negativas sobre lo que los otros piensan de ti, nunca te vas a sentir mal. Y quiero compartir una experiencia que tuve hace poco sobre cómo evitar estos pensamientos, ¿no? Que, que llegan a tu cabeza y no te dejan conseguir metas o no te dejan seguir avanzar o no te dejan seguir hacer cosas que quieres hacer. Me postulé a un trabajo para ser
tutor de pronunciación de español y para postularme tenía que mandar un video de 2 minutos, contando en inglés por qué era un buen candidato para la vaga. ¿Sabes cuánto duré pensando y haciendo el video de 2 minutos? Duré 2 días. Sí, 2 días. Estaba tan nervioso que mi cabeza estaba pensando que ellos iban a reír de mí, am, o estaba pensando quién soy yo para postularme, o estaba pensando también que yo no podría ser un buen profesor, hasta que el segundo día me senté y dije, yo sé que estoy preparado para todo lo que quiera hacer, yo sé que estoy listo para esto, me apasiona enseñar, y mismo que alguien diga que no soy bueno, yo sé que tengo todo el potencial para ser el mejor. Y después de eso realicé el video y lo envié. Aún no me han respondido. Y tal vez no me respondan, pero para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, aprendizaje tanto personal como profesional, y fue una experiencia que me encantó. Ahora, otra cosa que estés pasando y esto no te deja hablar inglés es esa sensación de no estar preparado. La preparación para hablar inglés no debe ser de solo unas pocas horas o días antes de hacer algo importante o de tener que hablar inglés. Debe ser un proceso continuo. Puedes repasar diálogos y palabras para estar preparado antes que tengas cualquier evento importante o antes que tengas que hablar y no te sientas 100% seguro. Entonces, eso lo solucionamos estudiando constantemente. Empieza a hablar sobre un tema que te guste, aprender diálogos de películas o series que te gustan, o cantando música. Puedes leer la letra de la canción, cantarla, repetirla y aprenderla. Esto te va a dar frases y palabras para usar en tu día a día. Algo que está bueno también es sentarse en un café o un restaurante y puedes disfrutar, por ejemplo, de una bebida o de una comida mientras escuchas las conversaciones de hablantes nativos y aprendes cómo ellos se comunican. Otra cosa que esté pasando también que no te deja hablar inglés puede ser la falta de experiencia, porque otro momento en el que no nos sentimos seguros al hablar es cuando no tenemos experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia nos hace sentir más seguros de hacer algo. Es igual que aprender a bailar y cocinar. Puedes entender la teoría, pero si tú no lo estás practicando, no tienes esa experiencia que necesitas. Y tú no sabes, y tú no vas a saber cómo hacerlo cada vez que tengas que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, cada vez que vas a una entrevista de trabajo es la primera pregunta que te hacen en la entrevista de trabajo? Ellos te preguntan, ¿tú tienes experiencia en esto y esto y esto? Es porque la experiencia confirma que tú sabes cómo hacerlo y te hace sentir más seguro. Ahora, con el tema del inglés es lo mismo. Tienes que empezar a hablar, tienes que empezar a escribir o tienes que empezar a escuchar. Y debes estar pensando, es que me da mucho miedo hablar. Entonces, lo que te recomiendo que puedes hacer es, escúchame bien, puedes hacerlo frente al espejo o puedes grabarte con tu celular, porque grabarte, y esto es súper importante, te genera el mismo miedo a hablar en público, pero estando en un ambiente seguro para cometer errores y reírte de ti mismo. Además de que te va a servir para mirar el progreso que vas teniendo, porque guardas los videos y después de unos meses los revisas y puedes ver los errores que tenías antes, errores que tú ya no vas a tener más. Entonces está muy bueno por eso. Otra de las razones por las que tú no estás hablando inglés puede ser porque te olvidaste de las metas por las que estás aprendiendo inglés. Cuando paras de hablar inglés es porque tú no estás practicando inglés. Y cuando esto sucede, debes recordar por qué lo estás haciendo. ¿Sabes esas metas que tenías al inicio antes de empezar a estudiar inglés? Como por ejemplo, quiero viajar al exterior, voy a tener un aumento de trabajo si hablo inglés, o quiero aprender inglés para después enseñarle a mis hijos. Entonces, cuando recordamos nuestras metas, nos damos el coraje de hablar. Y esto funciona cuando estamos cansados o inseguros. Y escúchame bien, las investigaciones muestran que cuando pensamos en nuestras emociones fuertes, es decir, nuestros objetivos, deseos, nuestra pasión, esto hace que la tristeza, la inseguridad y el miedo desaparezcan. Entonces está bueno si lo recuerdas todos los días, el por qué estás estudiando inglés. Y eso te va a ayudar a mantenerte motivado. Coloca un papelito en algún lugar donde lo puedas ver todos los días y eso te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y mi último consejo para que puedas hablar inglés es
haz algo que te dé miedo. Es decir, graba un video o un audio hablando, grábate simulando entrevistas de trabajo. De hecho, fue así que yo practiqué para mi primera entrevista de trabajo, donde mi nivel de inglés era 1%. Era 1%. Yo lo que hice fue ver muchos videos en YouTube. Fue para una entrevista de trabajo para Starbucks. Y yo, como necesitaba un trabajo para pagar las cuentas, lo que hice fue escuchar muchos videos sobre café y entrevistas de trabajo, aprenderme todo lo que yo más pueda. Y de hecho, en el día de la entrevista lo que yo hice fue sonreír mucho, intentar no dejar a la persona que me estaba entrevistando hablar porque yo no conseguía entender lo que las personas me preguntan. Entonces mi objetivo era hablar, hablar y sonreír y sonreír. Y así fue que hice mi entrevista y de hecho ella me contrató y fue mi primer trabajo en Starbucks y duré 4 años en Starbucks y los 2 últimos años fue supervisor. Y es una experiencia que me ayudó mucho y recomiendo siempre a mis amigos que lo hagan. Otra cosa que funciona es ser defensor de los demás. Y esta es una herramienta que te ayuda a expandir tu habilidad de hablar. ¿Por qué? Porque cuando las personas abogan por los demás, descubren que pueden hablar y lo expanden en su propia mente. Es decir, se vuelven más asertivos. Esto de hecho se llama, escúchame bien, eso se llama el efecto mamá oso, porque es similar a una mamá oso defendiendo a sus cachorros. Cuando abogamos por los demás, podemos descubrir nuestra propia voz. Entonces por eso es súper importante si puedes hacer este ejercicio también. Entonces amigos, los anteriores son algunas ideas que puedes poner en práctica que te ayudan a alcanzar nivel más alto de conversacional en inglés y eso hará que tu nerviosismo desaparezca. Así que amigos, no se rindan y sigan practicando. Estas son ideas que yo hago hasta ahora y me han servido y siempre comparto con mis amigos. Entonces, son ideas que realmente vale la pena hacer y puede ser que a ti te sirvan. Ahora, existen muchas más razones por las cuales no puedes hablar inglés. Si tienes más ideas o experiencias que quieras compartir, puedes hacerlo aquí abajo en este episodio o si estás escuchando en YouTube, puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios. Y me encantaría saberlo. Y sé que eso le ayudaría a muchos amigos que nos están escuchando ahora en este momento. Muchas gracias por escuchar este episodio. Es un grande honor para mí saber que estás aquí conmigo escuchándome. Te voy a pedir un grande favor. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, porque eso va a ayudar a que más gente que esté necesitando ayuda a superar el miedo y la ansiedad al hablar un nuevo idioma encuentre este canal. Y no olvides de compartir este podcast con tus amigos y familiares que estén necesitando ayuda. Recuerda, hablar un idioma con confianza es posible y yo estoy aquí para ayudarte en esa aventura. Gracias de nuevo por sintonizarme y nos vemos en el próximo episodio.